Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Es un privilegio para mí poder estar acá. Sabemos que el tiempo está un poco difícil allá afuera, pero queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, hablar un poco de la palabra del Señor. El domingo pasado iniciamos con un tema relacionado a lo que es el servicio, el deleite de poder servir en la casa del Señor. Y este domingo pues queremos, con la ayuda del Señor, poder continuar con este tema, y sabiendo que es un tema que es de bendición para nosotros, y con la ayuda del Señor pues vamos a hablar sobre esto. Por eso le pusimos como este tema el deleite del servicio, y le puse ahí que es la parte número 2. Entonces, el último texto que tocamos la semana pasada, hablábamos acerca de esto, de la palabra que Josué dejó sobre el pueblo de Israel, debido que el pueblo de Israel estaba teniendo algunas contiendas en cuanto a obediencia. Y entonces por eso él le dice esta palabra que está en el libro de Josué, capítulo número 24, verso 15. Vamos a leer verso 15 y el verso 16. Y dice: y si os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quién servir. Pero y si los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y entonces hablábamos acerca de la determinación que necesitamos nosotros como hijos de Dios, de poder tener ese deseo y poder tener ese deleite de poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Porque hablábamos acerca también de cómo podemos servirle al Señor con amor. Porque mencionábamos que no hay cosa mejor que poderle servirle al Señor con amor. No hay cosa más bonita de que hacer las cosas con amor. Porque qué feo es que cuando uno está haciendo algo lo haga de mala gana. Leímos un pasaje también que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Y entonces quisiera mencionar en esta mañana esta palabra que dice: la humildad es la clave de identidad de un servidor. Entonces no podemos servir al Señor, o no podemos servir en la casa del Señor llenos de orgullo. No podemos servir al Señor llenos de vanagloria, sino necesitamos servir al Señor con un espíritu de humildad, con un espíritu de obediencia. Porque como dice este pasaje que estoy tratando de compartir, dice: la humildad es la clave de identidad de un servidor. Esa palabra sería la clave que nos identifique a nosotros como servidores, cuando nosotros servimos con obediencia, cuando nosotros servimos con gozo, porque lo estamos haciendo con amor. Pero qué feo es cuando una persona trata de hacer algo por orgullo, cuando una persona trata de hacer algo para vanagloriarse. Y la Biblia nos dice que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo el Señor lo mira de lejos. Y también hay otro pasaje que dice el Señor que al altivo su próximo paso es la caída. Entonces, a través de los años que hemos ministrado la palabra del Señor, y a través de los años que hemos andado dentro del servicio de la casa del Señor, hay tratos que Dios a veces tiene con nosotros que a veces no entendemos, y a veces hay tratos que Dios quiere que nosotros seamos sometidos, porque a veces necesitamos nosotros
una dosis de humildad en nuestra vida. Y entonces yo le puse aquí cómo Dios trabaja tu humildad, cómo Dios trabaja nuestra humildad. Y la mayoría de veces nos hemos dado cuenta que cuando Dios quiere que aprendamos humildad, siempre, casi siempre, Dios va a poner a alguien más orgulloso arriba de nosotros. Y eso nos va a doler, ¿verdad? Nos va a doler nuestro ego, porque vamos a estar bajo una persona que tal vez no quisiéramos estar bajo la autoridad de esa persona, pero es la forma que muchas veces Dios trabaja nuestra humildad. Entonces, yo creo que es mejor obedecer a Dios para no ser sometido bajo la prepotencia del ser humano, sino que seamos sometidos bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el poder del Señor. Entonces, acá quisiera continuar, porque creo que es importante que veamos y veamos la importancia de poderle servir al Señor con deleite, con amor. Aquí nos encontramos con un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 13 en adelante. Aquí el pueblo de Dios está hablando y está dándose cuenta de algunas cosas que a veces también nosotros no nos damos cuenta, que son cosas que pasan en nuestra vida. Pero aquí el pueblo del Señor dice: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron. Mire, esta pregunta es una pregunta tremenda, porque aquí no están diciendo que los filisteos los derrotaron, sino que mire la pregunta que se hacen. Dice: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? O sea que ellos se daban cuenta que no eran los filisteos los que tenían poder sobre ellos, sino que era la mano de Dios que estaba sobre ellos. Y ahí es donde viene la palabra que dice que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia, pero que también dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí como que el pueblo de Israel se está dando cuenta que el que los está derrotando no son los filisteos, sino que es el Señor. Por eso dice: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? En otras palabras, ¿por qué el Señor nos puso en vergüenza delante de los filisteos? Entonces, a veces nosotros tenemos batallas en nuestra vida, a veces nosotros tenemos luchas en nuestra vida. Pero esta es una cuestión que yo quiero que entendamos hoy, porque este pasaje nos enseña a veces cosas que nosotros también a veces hacemos. Y entonces miren lo que dice acá: tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Aquí ellos están diciendo: ahí estaba la Shekinah, ahí estaba el arca del pacto. Pero una cosa es que esté el arca del pacto en ese lugar, y otra cosa es que esté la presencia de Dios en ese lugar. Entonces ahí en letras pequeñas yo le puse: mire, nosotros no podemos agarrar la presencia del Señor como un amuleto. Porque hay gente que en este caso el pueblo del Señor sabían que el arca del pacto estaba ahí y la querían agarrar como un amuleto, pero sin obedecer lo que Dios estaba haciendo. Entonces el arca del Señor o la presencia del Señor no es ningún amuleto para nosotros, sino antes de todas las cosas nosotros tenemos que tenerle temor a Dios y obedecerle a Dios, para que entonces se cumpla la palabra que el Señor le había dicho a Josué. Y le había dicho: si tú eres obediente, si tú guardas mis preceptos, todas las cosas que toque la planta de tus pies van a ser tuyas.
Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas solamente como que fuera un amuleto. Y agarramos la palabra del Señor a veces como que fuera un amuleto, sin darnos cuenta que lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes a Él. Entonces mire, aquí sigamos leyendo porque me interesa que leamos este pasaje. Siguiendo el verso 4 dice: y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Y el verso 5 dice: y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Y ahí usted sabe que en el Salmo 117, en el Salmo 114, verso 7 dice: a la presencia del Señor tiembla la tierra. Entonces, cuando ellos vieron que el arca del pacto había llegado, ellos pensaban que el arca del pacto era como el amuleto, como la garantía de que iban a ganar las batallas. Pero el arca del pacto de Dios trabaja en nosotros cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros le servimos a Él con reverencia. Pero acá ellos están llevando el arca solamente como un amuleto para decirle a los demás pueblos: mire, acá tenemos el arca y esto va a suceder. Porque miren lo que dice el verso 6: al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces el enemigo conoce, mis amados hermanos, el potencial que hay, o la fuerza que hay, o el poder que hay en la presencia de Dios. Aquí los filisteos reconocieron que algo sobrenatural estaba pasando, de tal manera que ellos habían escuchado el clamor del pueblo y también habían sentido posiblemente que la tierra había vibrado porque la gloria del Señor había llegado al campamento de Israel. Y entonces aquí en el verso 7 dice la Biblia: y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque como esto ha sucedido antes, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Ser hombres pues y pelead. Aquí vemos que, mire, es importante que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta muchas veces que hay cosas que nosotros no valoramos y que a veces cerramos los ojos y no nos damos cuenta. Y hay cosas que el mundo se da cuenta, porque aquí los filisteos se están dando cuenta que el arca del pacto del Señor era algo poderoso. Aquí los filisteos se están dando cuenta que el arca del Señor era la presencia, significaba la presencia misma de Dios. Y ellos están reconociendo y dicen: ¿qué vamos a hacer? Porque ellos ya habían oído de las cosas que habían pasado en Egipto. Ya habían oído de las plagas que habían llegado a Egipto. Ya habían oído cómo el pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo. Ya habían oído. Entonces se llenaron de temor, dice. Pero de repente dijeron: no nos llenamos de temor. Vamos a conquistar. Nosotros no vamos a ser esclavos de ellos. Nosotros vamos a pelear. Y entonces vemos ahí
en el siguiente versículo, en el versículo 10, dice: y pelearon los filisteos. Y pelearon los filisteos. Y mire qué tremendo esto. Israel fue derrotado y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y aquí viene lo más triste. Verso 11. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y aquí, mire, aquí tendríamos muchas cosas que decir, porque tendríamos que hablar de este sacerdote que se llamaba Elí, que lamentablemente su servicio en la casa del Señor no fue un servicio bueno, porque él empezó a perder la visión. La luz de Israel se empezó a opacar. Sus hijos hacían cosas que no tenían que hacer en el altar del Señor. Y dice la Biblia que Elí no les decía nada. Entonces por eso fue que Dios tuvo que levantar a otro sacerdote llamado Samuel. Y aquí vemos que dice la Biblia que los dos hijos de Elí, que eran los que supuestamente estaban cuidando el arca, murieron ese día. Entonces, quiero que sigamos viendo, porque quiero llegar, primeramente Dios que me dé el tiempo para poder llegar a donde quiero llegar. Dice el verso 19: y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que morían, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Aquí yo he hablado muchas veces acerca de el deleite de poder tener hijos. Y dice la Biblia que la mujer, cuando está dando a luz, pues tiene muchos dolores y hay mucho sufrimiento. Pero dice que después de que ya da a luz, dice que olvida todos los dolores, porque tiene en sus brazos el niño que ha nacido. Y entonces, pero aquí, mire, aquí en este pasaje nos damos cuenta que esta mujer, en lugar de estar feliz, en lugar de pronunciar una buena palabra, dice que ella no quiso prestar ni siquiera atención. Y mire cómo le puso al niño. Dice que ella le dijo: y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Entonces, el nombre de ese niño, Icabod, quiere decir sin gloria. Imagínense qué palabras que ella pronunció prácticamente en contra de su propio hijo. Entonces, continuamos acá. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Imagínense, hermano, mire, la llevaron a un templo pagano, la presencia de Dios. Yo no sé qué harían ellos, cómo la llevarían, no sé cómo la agarrarían, pero dice que la llevaron y la pusieron donde estaba su ídolo, donde estaba su dios, que se llamaba Dagón.
Y dice la Biblia que a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, dice, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Imagínense, mire, el mismo ídolo, el mismo Dios pagano de ellos, prácticamente podríamos decir que se inclinó ante la presencia de Dios, porque dice que cayó de frente con su rostro para abajo. Y yo me imagino a aquellos que cuando llegaron a su templo y vieron a su Dios caído, no sé qué pudieron haber pensado, pero dice la Biblia que lo agarraron, lo levantaron, lo pusieron de pie nuevamente y se fueron. Pero dice el verso 4, pero al levantarse temprano al siguiente día, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y ahora ya no solamente se cayó, ahora ya no solamente estaba tirado Dagón, ahora dice la Biblia que la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Mire qué poder de la presencia del Señor. La presencia del Señor no necesita nuestra ayuda. Si la presencia del Señor es más que suficiente. Nosotros a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando venimos a servir a su casa. No, si el favor nos los hace Dios a nosotros, darnos el privilegio de poder servir en su casa, poder tener ese deleite de poder servir en su casa. Entonces nos damos cuenta acá, entonces en el siguiente versículo dice, y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Los hombres de Asdod los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía y dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Mire, ellos están reconociendo que la presencia de Dios es poderosa y que no puede estar en lugares paganos, que no pueden estar en lugares donde no lo respetamos. Entonces Dios quiere que también nosotros tengamos nuestro hogar en orden para que la presencia del Señor también mora en nosotros y que nos bendiga. Acá ellos querían tener el arca del pacto como un trofeo, pero se quedaron burlados porque su propio Dios Dagón cayó frente, se le cortó. Por eso cantamos un coro que dice que derrotó a Dagón, rey de los filisteos, dice, cortándole las dos manos, lo sedujo a vanidad, le quitó todo orgullo a Dagón. Y entonces dice, mire, que Dios los hirió a ellos con enfermedades, con llagas. Y entonces mire lo que dice el verso 8. Enviaron e hicieron venir a todos los principales de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, que se traslade el arca de Dios de Israel a Gat. Y trasladaron el arca de Dios de Israel. Mire, hay gente que no sabe qué hacer con la presencia de Dios. Acá estos pensaron que era nomás de llevar el arca ahí y que saber qué se esperaban ellos. A veces nosotros pensamos que solamente porque venimos al culto o algo queremos jugar con la presencia de Dios. Y ahí leímos y lo que dice el Salmo 114, 7, dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Y hay otro pasaje también que dice
cae delante de Dios toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Entonces, el verso 11 dice: enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: sacad de aquí el arca de Dios de Israel y vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y al pueblo, porque había un pánico mortal sobre toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada ahí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Mire qué tremendo lo que está pasando ahí. Nosotros hace unos cuantos años tuvimos una pandemia que nos encerró a todos. Acá también ahora con esta nevada, pues también a muchos nos ha encerrado y nos va a encerrar algunos días. Pero acá miramos que a estos hombres la presencia del Señor los había llenado de miedo, los había llenado de terror, porque mucha gente estaba muriendo. Y dice que los que no murieron estaban con tumores. Ese era uno de los miedos de lo que pasó cuando fue la pandemia, ¿verdad? Nos llenaron de temores, nos llenaron de miedo, y no quería uno ni salir ni a la esquina, ni juntarse con nadie, ni que nadie lo visitara, ni uno visitara a nadie, porque pues lo que menos quería uno era estar contaminado con ese virus, ¿verdad? Entonces yo me imagino que acá pues el temor era fuerte, porque mucha gente estaba muriendo, y los que no estaban muriendo estaban con tumores. Por eso cuando le servimos al Señor tenemos que servirle con alegría y con gozo, porque no podemos nosotros jugar con la presencia de Dios. Acá mire lo que dice aquí: el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Mire a quienes están consultando. Mire a qué clase de gente le están preguntando estos hombres qué hacer con la presencia de Dios. ¿Qué sabían los sacerdotes de Dagón o qué sabían los adivinos acerca de eso? Pero sin embargo hay cosas que nos dejan sorprendidos cuando oímos el consejo que estos hombres le dan. Porque siempre hemos hablado, mis amados hermanos, que la base del evangelio es también la ofrenda. Y acá mire lo que dicen los filisteos, miren lo que dicen los adivinos, miren lo que dicen estos sacerdotes paganos. Miren el consejo que le dan a los filisteos, porque los filisteos están consultando qué tienen que hacer, cómo pueden mandar el arca. Y entonces ellos le dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Mire el consejo que le está dando esta gente a estos hombres. Le está diciendo: mire, si van a enviar el arca del pacto, no la pueden enviar así vacía. Si ustedes de veras quieren ser sanados, si ustedes quieren ser librados de lo que está pasando, tienen que enviar una ofrenda con ella. Y entonces aquí dijeron los filisteos, preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolver? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes que los filisteos
porque la misma plaga estuvo sobre vosotros y sobre vuestros príncipes. Ahí yo entiendo, mis amados hermanos, que estos hombres también entendían que cuando le vamos a dar algo al Señor, no se trata de dar lo que yo pienso, o no se trata de dar al Señor lo que yo creo, sino que lo que la palabra nos dice que tenemos que dar y lo que tenemos que ofrendar. Aquí ellos están siendo claros y están preguntando qué vamos a hacer, qué tenemos que ofrendar. Y ahí estos hombres le están diciendo claramente, bueno, lo que tienen que ofrendar es esto. Lo que tienen que ofrendar es 5 tumores de oro y 5 ratones, conforme al número de los príncipes y de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Como que eran 5 ciudades y que había que dar 5, o sea, habría que dar un tumor por cada ciudad de oro y un ratón de oro también por cada ciudad, para que se aplacara lo que estaba pasando con la presencia del Señor contra ellos. Porque eso les estaba enseñando a ellos que no se puede jugar con la presencia de Dios. Eso les estaba enseñando a ellos que ellos no eran dignos de la presencia del Señor. Entonces, mire, aquí yo le puse esto: el deleite de servir en su presencia. Porque ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que no cualquiera puede servir frente a esta arca. No cualquiera puede servir ante la presencia del Señor. Entonces, aquí ya voy llegando más o menos a donde quiero llegar, porque el tema es el deleite de servir en su presencia, el deleite de servir en su casa, el deleite de servir, porque debe haber un deleite, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor. Debe haber un gozo, debe haber un regocijo cuando nosotros servimos en su casa. Entonces acá ya vemos que los filisteos pues decidieron ellos devolver el arca, pero no la devolvieron sola. Entonces acá viene, mire lo que dice en el capítulo 7 de Primera de Samuel y verso 1. Dice: y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eliezer su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Mis amados hermanos, aquí vemos que dice que el arca fue llevado a la casa de este hombre llamado Abinadab, y estuvo en la casa de Abinadab 20 años. 20 años. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto, porque es ahí donde quiero que vayamos. Estuvo 20 años en la casa de este hombre llamado Abinadab. Y ahí dice que pasó mucho tiempo, 20 años, son 20 años que estuvo en la casa de este hombre. Y había un deseo en el pueblo de Dios, y había también un deseo en su rey de poder conducir, de poder llevar la presencia de Dios a su casa.
Yo no sé si usted anhela tener la presencia de Dios en su casa. Yo no sé si usted anhela llevar la presencia de Dios a su casa. Pero tener la presencia de Dios, tener la gloria de Dios en nuestra casa, va a requerir, mis amados hermanos, que nosotros hagamos cambios en nuestros hogares. Va a requerir que las cosas ya sean diferentes en nuestra casa. Yo no sé qué pasó en esta casa de Abinabad, pero dice ahí que estuvieron 20 años. Porque mire, no en todas las casas pasa lo mismo. Y ya lo va a ver, porque se lo voy a enseñar aquí, en el nombre del Señor. Pero aquí dice que 20 años estuvo en esta casa y no menciona algo más que pudiera haber pasado en esta casa. Al contrario, vemos que los siguientes versículos nos enseñan como que en lugar de haber aprendido sobre la presencia de Dios, como que la dejaron ahí abandonada, como que ahí estuvo abandonada. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras casas, esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, que nosotros no sabemos apreciar la gloria ni la presencia del Señor. Y aunque tenemos la gloria y la presencia del Señor en nuestra casa, pues ahí la tenemos, en un rinconcito, ahí está, y nos acostumbramos a vivir una vida en libertinaje, sabiendo que la presencia del Señor está en nuestra casa, pero ya no le ponemos mucha atención, porque aquí dice que pasaron 20 años y no dice que haya sucedido algo sobrenatural. Y entonces mire, al contrario, dice que cuando la sacaron de ahí, déjeme ver qué pasó acá. Cuando dice, mire, capítulo 7, verso 1. Dice, y vinieron el arca, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinabad, que se estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinabad, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinabad, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelos y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Qué tremendo este pasaje, porque ahí vemos que Usa y su otro hermano iban sirviendo en la casa de Dios, iban cuidando supuestamente a ellos el arca de Dios, pero no podemos servirle a Dios sin entendimiento. Tenemos que servirle al Señor con entendimiento. Acá por eso les mencionaba yo que estuvo 20 años en la casa de Abinabad, y sin embargo como que la dejaron abandonada y no escudriñaron, no buscaron, no averiguaron cómo era que el arca del Señor había que moverse, a tal manera que cuando la sacan
no la sacan como estaba establecido en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, donde hablaba cómo se debía de mover el arca del pacto. Ellos dicen que la pusieron en un carro nuevo sobre bueyes, y esa no era la forma que había que mover la presencia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, mire, este año de deleite, nosotros también tenemos que aprender cómo conducir la presencia del Señor. No se trata solamente de meter un montón de instrumentos y canciones y nuevos cantos, sino se trata, mis amados hermanos, que realmente la presencia del Señor sea con nosotros. Se trata realmente que la gloria del Señor sea sobre nuestras vidas y que nosotros aprendamos cómo realmente se mueve la presencia de Dios. Acá estos hombres estuvieron la presencia del Señor por 20 años y no aprendieron cómo la presencia del Señor había de moverse. No aprendieron cómo la presencia del Señor había de conducirse, sino que dice que la pusieron en carros nuevos. Nosotros no podemos ministrar la presencia del Señor, ni podemos ministrar los instrumentos de la casa del Señor con carros nuevos, porque la Biblia ya está establecida, la palabra del Señor ya está establecida. Cómo el Señor quiere que la adoremos, cómo el Señor quiere que le busquemos, cómo el Señor quiere que ministremos su presencia. Y dice la Biblia, porque ya ve toda la algarabía que llevaban acá. Ahí va una gran algarabía, porque dice que llevaban de toda clase de instrumentos. La gente iba haciendo un alboroto. La gente llevaba liras, arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Mire, de todo llevaban, pero iban conduciendo mal la presencia del Señor. Este año el Señor quiere que nos deleitemos en su presencia, pero que lo hagamos de la forma bíblica. ¿Cómo vamos a deleitarnos en Él? No a la manera de carros nuevos, porque ya ha establecido cómo Dios quiere que nosotros conduzcamos su presencia. Entonces mire lo que dice aquí el siguiente pasaje, en el capítulo 6 de segunda de Samuel, verso 8. Dice: entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Mire, a veces nosotros nos enojamos con Dios cuando somos nosotros los que no hemos indagado, cuando somos nosotros los que no hemos buscado, cuando somos nosotros los que estamos haciendo las cosas erróneamente. Nos terminamos nosotros enojando con Dios, como que Dios fuera el que tuviera la culpa. Eso pasa muchas veces en nuestros hogares. Es que Dios, sí, pero ¿cómo estás haciendo tú las cosas? ¿Has escudriñado, has buscado tú cómo se debe de conducir la presencia del Señor en tu casa? Porque aquí dice que David se enojó con el Señor porque había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Tuvo que hacer milagros. Mire, aquí le puse yo esto: tuvo que hacer milagros, o tuvo que haber sido, mire, aquí vemos que David dice que no quiso llevarse el arca porque le entró temor, porque había habido muerte. Y entonces se puede imaginar usted, ya traían la historia de lo que había pasado allá con los filisteos, que a los filisteos les había caído plagas,
que a los filisteos les había caído tumores, que los filisteos habían muerto. Ahora aquí dentro del pueblo del Señor, aquel extiende su mano y también se muere. Entonces, ¿quién quería llevarse el arca del pacto a su casa? Nadie se la quería llevar, pero sin embargo dice que se la llevaron a la casa de este hombre que ni siquiera era israelita, era geteo, y se la llevaron a la casa de él. Digamos que casi a la fuerza se la pudieron haber llevado, o a lo mejor él pudo haber dicho, si quiere la llevan a mi casa. Pero si tú verdaderamente quieres la presencia de Dios en tu casa, tienes que hacer cambios en tu casa. Ahí yo puse estas letras que están ahí. Dice: yo creo que Obed-Edom tuvo que hacer cambios en su casa. A quién dejar entrar y a quién no, y cómo comportarse en la casa. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender. Si realmente nosotros deseamos la presencia de Dios en nuestra casa, tenemos nosotros que aprender cómo comportarnos delante de la presencia del Señor. Porque a veces nos olvidamos que Dios está en nuestra casa y actuamos nosotros como que solitos estuviéramos, y no nos damos cuenta que el Señor está ahí en medio de nosotros, oyendo todo lo que nosotros hablamos y todas las cosas que nosotros decimos. Y mire qué impresionante lo que está pasando acá. Porque David dice que fue el que le dijo que se la llevaran a la casa de este hombre llamado Obed-Edom. Y mire, es impresionante porque ya le dije que en la casa de Abinadab había estado 20 años. Y no dice en ningún momento la historia que hubiera sucedido o hubiera pasado algo sobrenatural. Sin embargo, mire lo que dice acá. Capítulo 6 y verso 11 de 2 de Samuel. Dice que por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Mire qué diferencia. Mire qué diferencia. Allá en la casa de Abinadab estuvo 20 años. Y después de 20 años quieren sacar la presencia del Señor para llevarla a la ciudad de David. Y los que sacan el arca de la presencia del Señor, que eran sacerdotes, no sabían ni cómo conducir el arca del pacto. Aquí la llevaron casi, y por decirlo así, porque nadie se la quería llevar, se la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y este hombre en 3 meses hace la diferencia. Porque dice que en 3 meses el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y a toda su familia. Entonces hay una diferencia cuando nosotros realmente somos obedientes y sabemos respetar la presencia de Dios aún en nuestra casa. Y entonces mire lo que pasó acá. Y dio aviso al rey diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero yo me imagino que ya para ese entonces David había aprendido algo acerca de lo que había pasado ahí en la casa de Obed-Edom. Cómo Obed-Edom aprendió él a respetar la presencia del Señor para que su casa fuera bendecida. Porque mire, aquí dice: y se le dio aviso al rey diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Esto ya es el segundo desfile.
En el primero la traían en carros nuevos. Aquí ya habían aprendido cómo conducir la presencia del Señor. Entonces, mire, yo me imagino que Obed-edom se deleitaba sirviendo delante de la presencia del Señor. Su familia misma se deleitaba sirviendo delante de la presencia del Señor, a tal manera que dice que Dios lo vio con agrado y lo empezó a bendecir. En 3 meses se vio la diferencia cuando alguien sirve con deleite, cuando alguien sirve con agradecimiento, cuando alguien sirve por amor. Allá en el otro lado estuvo 20 años y nada pasó. Acá 3 meses y ya vemos una casa bendecida, ya vemos un hombre bendecido, ya vemos una familia bendecida, ya vemos una generación bendecida. Y mire, voy a correr porque ya el tiempo se me acabó. Y dejó ahí delante del arca del pacto a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo del arca del pacto cada cosa en su día. Y mire, aquí le estoy mostrando ya pasajes, porque después de que Obed-edom sirvió en la casa del Señor, ya nunca quiso apartarse de ese servicio. Ya nunca él quiso dejar de servir delante de la presencia del Señor. Aquí lo vemos que él era parte ya. Mire, dice, y Obed-edom y sus hermanos 68. Y a Obed, hijo de Edom, de Gedetún, y a Osa por porteros. Mire toda la familia que se fue con él. Mire en este Primera de Crónicas 15:21. Dice, y Matatías, el Efelú, Milnías, Obed-edom, Jeil y Asaías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Mire, ahí vemos que está ya en la alabanza, Obed-edom. Dice, y que Necaías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él precedía en el canto porque era entendido. Habían entendido la presencia de Dios. Mire, en este otro verso de Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Y Obed-edom tuvo hijos: Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, Socar el cuarto y Natael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo y Paulatai el octavo, porque Dios lo había bendecido. Mire qué bendición es cuando nosotros podemos deleitarnos en su presencia. Dios nos bendice. Dice, y a Semaquías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Y los hijos de Semaías fueron Omni, Rafael, Obed y Elnabad, y sus hermanos los valientes Eliú y Samaquías. Mire qué bendición. Capítulo 26:8 dice, todos estos fueron los hijos de Obed-edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 62 de Obed-edom. Y echaron suertes tanto los pequeños como los grandes, conforme a las casas paternas para la puerta. Y la suerte para la oriente cayó sobre Selemías. Entonces echaron suerte sobre su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. Y a Obed-edom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. ¿Qué había en los almacenes? Ahí donde se almacenaban las provisiones para el templo. Había grano, que quiere decir prosperidad. Había vino, que quiere decir alegría y gozo. Había aceite, que habla acerca de la unción. Entonces, mire, para terminar y para cerrar eso, hay un deleite de servir en la casa del Señor. Y la Biblia, como le mencionaba al principio,
que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, lo hagamos con gozo. Y el Salmo 37, mire, con este salmo voy a terminar. Dice: deleítate a sí mismo en el Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, cuando nos deleitamos en el servirle al Señor, el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón. Aquí vimos a través de todos estos pasajes cómo Obed-Edom en poco tiempo aprendió a servirle al Señor con deleite, aprendió a servirle al Señor con amor, aprendió a servirle al Señor en obediencia, aprendió a servirle al Señor en santidad, y como consecuencia no solamente él, sino toda su familia, sus hijos, todas sus generaciones le sirvieron en la casa del Señor. Hay otros pasajes donde se menciona que después de muchos años más todavía la familia de Edom seguía sirviendo en la casa del Señor. Entonces quisiera orar en esta mañana y darle gracias al Señor por esta palabra, y esperamos que nos deleitemos, que sea un deleite realmente servir en su casa, que cuando sirvamos en su casa lo hagamos con amor, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta mañana y te agradecemos por este tiempo, Señor, de poder ministrar tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que haga la obra, Señor, por la cual tú la envíes. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de edificación para la casa de ellos, Señor, que podamos servirte con alegría, con gozo, y que las bendiciones tuyas, Señor, vengan también sobre nuestras vidas. Así como tu palabra dice, Señor, en este pasaje que acabamos de leer de último, Señor, que si nosotros te servimos a ti, Señor, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.